Facultad de Arte de la UNICEN, a cargo de la Secretaría de Investigación y Posgrado. Y bueno, esta propuesta con mucho entusiasmo la trajo al área el doctor Rubén Maidana, que es profesor de Educación de la Voz de nuestra casa de estudio, y estamos muy agradecidos y agradecidas de contar con Gemma hoy, de quien voy a mencionar algunas experiencias de su vasta trayectoria. Está formada como actriz, especialidad en interpretación y en los cursos de voz del Institut de Teatre de Barcelona, doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona, imparte clases en el Institut del Teatre de Voz y Voz Aplicada al Texto, y ha impartido también en este centro conciencia sensorial, dicción y fonética y asesoramiento en los ensayos. Ha investigado durante más de 20 años con los sentidos como motor para mejorar la voz y el trabajo actoral. Ha publicado recientemente en español Los olores para mejorar la voz y la locución actoral. Su investigación con la vista ha creado la técnica Respirar Creando. También tiene otros trabajos investigados con el oído, con el tacto y con el gusto. La sensibilidad, la escucha y su trabajo constante han sido sus pilares en su desarrollo, sin olvidar que durante 42 años no ha parado de seguir siendo alumna en numerosas técnicas. Muchas gracias, Gemma, por compartir esta tarde con nosotros, nosotras y nosotres. Le voy a pasar la palabra a Rubén Maidana, que es quien va a coordinar este conversatorio. Que tengan grata jornada. Bueno, buenas tardes. Gracias, Vero. Gracias, Javi. Gracias a todos los que están y los que van a estar luego. Me da mucha ilusión y mucho placer encontrarnos a charlar en el día de hoy con Gemma, alguien a quien yo personalmente no conocía, solamente ahora en este momento vía Zoom. Begoña, que está aquí presente en el mes de enero, me envió una copia de este libro, que es la tesis doctoral de Gemma en un momento que estaba en catalán y un poco impulsada por Begoña, que prologó este libro, lo publicaron en español, en castellano, y me mandó una copia para poder leerlo y me pareció sumamente interesante lo que se está planteando porque me parece que lo más importante es esta posibilidad de pensar la palabra y la voz eh, estimulada desde un planteamiento sensorial, sin estar tan preocupado por el significado. Entonces, en este libro básicamente ella está trabajando sobre los olores, pero después cuando además me manda 4 o 5 líneas de su currículum y veo que su interés son los 5 sentidos, dije, bien, esto es fantástico, es para escucharlo y me parece que una enorme posibilidad de aprendizaje, ¿no? Recuerdo que de alguna manera, no sé, Stanislavski, la memoria sensitiva era lo más cercano, por lo menos en mi caso, que tenía para el abordaje del texto a través de la estimulación de los sentidos. Entonces, bien, la idea, Gemma, es que nos puedas contar a todos los que estamos acá tu desarrollo, tu experiencia, brevemente, porque ya lo hizo Bego cuando hablaba de la RESAT, algunas nociones básicas de la institución en la cual trabajás, y después, bueno, ya vamos de lleno a lo que tengas previsto para nosotros, y a partir de ahí después abrimos el debate y la charla, ¿te parece? Me parece muy bien, muchas gracias. Un honor estar aquí. ¿Empiezo entonces? Pues muchas gracias, Javier, Vero, Rubén. Muchas gracias, Bego y Flavia, por vuestras conferencias anteriores, que fueron maravillosas. Y bueno, empiezo contando un poquito, a ver si puede interesaros un poquito pues, lo que hago. Voy a describir un poco mi trayectoria porque me lo habéis pedido. Entonces, para mí lo más importante, bueno, cuando llego al Instituto del Teatro como alumna, lo más importante fue conocer a Coralina Colom.
Coralina Colom es una maestra extraordinaria. Yo he estado muchos años recibiendo clases de ella y es un referente para mí. Y no solo es un referente como maestra, sino que fue quien me puso en esta profesión realmente, ¿no? Yo quería ser actriz y dedicarme exclusivamente al teatro. En ese sentido no se me había planteado en mi interior el hecho de dar clases de voz, ¿no? Había acabado, había hecho también los cursos de voz con ella y de repente me llamaron para hacer clases de voz en el Instituto del Teatro. Entonces yo dije, por favor, no sé, un contrato pequeñito, vamos a ver, no sé, vamos a ver si lo sé hacer. No. Y realmente el primer día sentí como sentí que era lo mío. O sea, fue tan fácil, fue como si hubiera algo que estaba en mi ADN para hacer aquello, ¿no? Me quedé como, realmente, ¿no? Fue extraño incluso para mí, ¿no? Que fuera tan fácil. Y ahí me quedé, a pesar de que fuera fácil el primer día, pues no me conformé con eso y seguí estudiando. Y podría decir que lo más importante de Coralina, aparte de las muchas técnicas que me enseñó y ejercicios, pero lo que más le agradezco es validar la sensibilidad de una forma tan impresionante como lo hace ella, ¿no? Validar la sensibilidad en nuestra sociedad. Para los artistas, por supuesto, no, pero en la sociedad realmente nos limita mucho y no está de moda la sensibilidad, cuesta que esté de moda la sensibilidad. Entonces, Coralina Colom, que tiene una sensibilidad extraordinaria, el hecho de que validara de una forma tan fuerte ese aspecto a la hora de trabajar y lo validara para poder ser autodidacta. Entonces, ella era autodidacta y yo he estado recibiendo clases de profesoras de voz que son famosas internacionalmente por sus métodos, y ella, siendo autodidacta, ha llegado tan lejos. Sí que es verdad que hizo cursos, intentó también formarse, pero la esencia, digamos un 90% de su saber ha sido de buscar y de buscar. Entonces esto, unido a mi padre, que era como un autodidacta que le encantaba investigar, me dieron un espíritu de investigación constante, ¿no? Luego, algo que me impresionó muchísimo y creo que también condicionó mi vida fue la euritmia, aunque solo la conocí en cursos con Vagil Shalit, pero realmente para mí era pura magia, es pura magia y es algo que he conservado en mí durante muchos años, a pesar de que he hecho muchísimas otras técnicas. Otra cosa que condicionó mucho mi manera de mirar los cuerpos fue que estudié Taiheki, que se estudia junto con Yuki Katsugen, son técnicas corporales, y aunque dejé el Katsugen porque no me interesó luego en la parte teatral, porque es el movimiento inconsciente que se activa. Entonces en escena un día se me movió un hombro y dije, bueno, no puedo hacer tanto Katsugen en mi vida, a pesar de que me sienta muy bien. Pero me quedé con el concepto del Taiheki, que era un concepto energético de los cuerpos, cuerpos de arriba a abajo, cuerpos de abrir, cuerpos de cerrar, de delante a atrás, de izquierda a derecha, y daba una manera de mirar los cuerpos que me ayudó mucho en el momento de ser maestra. Terapia de polaridad, que Randolph Stone la fundó, era médico y había mirado también todas las medicinas orientales, había estado con las medicinas orientales y entonces hizo una especie de compendio, también me ayudó mucho. Las psicofísicas como antigimnasia, las del siglo XX, antigimnasia, Feldenkrais, técnica Alexander. Ahora en estos momentos he empezado la formación de MLC, método de liberación de las corazas, que es una derivación de Marilis Labonté que parte de la antigimnasia.
y también, bueno, de los postulados de Reich. Y por supuesto, claro, voz, que he estado con Linklater, con Fitzmaurice, clases de canto, con distintos profesores, interpretación con Will King, María Fernández, con Dougal Bruce Lockhart del Propeller de Londres, haciendo Shakespeare, y bueno, y muchos otros profesores que sin duda todos han dejado pues sus semillas en mí y han hecho que pudiera florecer, ¿no? También quiero citar a Mónica Pañé. Mónica Pañé había trabajado con Feldenkrais y fue profesora en la escuela Lecoq y trabajó también con Peter Brook y con Gaulier. Y Mónica Pañé para mí fue un refuerzo muy fuerte para mis clases. Tenía un alto nivel de exigencia en lo más positivo que se puede entender la exigencia, y realmente era increíble cuando fui a algunos cursos que ella daba en Europa, y venía gente de todos los lugares del mundo. Era como que ella ya tenía 80 años, mucha sabiduría, y podía haber gente de las antípodas, ¿no? de Nueva Zelanda, que venían a los cursos porque ella estaba 4 días dando una clase, y quiero nombrarla aquí porque ha sido también muy importante para mí. Y bueno, si os parece, empiezo un poco desde cómo en el Instituto del Teatro empezó este tema de los sentidos, ¿no? Este tema de los sentidos lo empezó Coralina Colom, que nos trajo hierbas naturales un día y nos pidió que mostráramos en qué lugar de la respiración se activaba más según la hierba que estábamos oliendo, ¿no? Y trabajamos desde la respiración, también nos hizo tocar telas, nos trajo fotos de algunos actores, y estuvimos trabajando 3 o 4 días con el tacto, la vista, el oído y el olfato, ¿no? El oído tocando distintos acordes en el piano, sintiendo, por ejemplo, que podía dar en nuestro cuerpo una segunda, una tercera, una cuarta, ¿no? Cómo esto nos llevaba a lugares distintos. Y bien, y ahí, entonces, en el Instituto del Teatro se generó una asignatura que se llamaba Respiración Creativa. Bueno, una asignatura no, perdón. Se generó un punto en el programa, en el plan docente, perdón, equivocado, que se llamaba Respiración Creativa, y la hacíamos en voz. Pero paralelamente había una asignatura, y aquí sí, por eso he equivocado, que se llamaba Conciencia Sensorial, que la estuve haciendo yo varios años. Entonces, varios años estuve haciendo una asignatura que eran 2 días por semana, 1 hora y media con los mismos alumnos, todo el curso experimentando solamente con los sentidos para la mejora de la interpretación, la mejora de la voz, la mejora de la presencia escénica, todo enfocado siempre a la actuación. Eso fue un gusto, fue una ricura de asignatura gustosísima. Eso ya lo podéis imaginar por todo lo que habéis trabajado con los sentidos alguna vez, ¿no? Y ahí fue un momento de desarrollo muy importante, ¿no? Paralelamente, en las clases de voz, yo seguía introduciendo las hierbas, y entonces empecé a ver que realmente había unas ventajas también para la voz, ¿no? Que no era solamente la respiración que se ampliaba, sino que la voz mejoraba, ¿no? Entonces, los sentidos desde luego abren puertas, ¿no? Que te dice, los sentidos no engañan, la razón sí engaña. Realmente los sentidos abren unas puertas que te permiten entrar en el interior, que te permiten conectarte contigo de una forma más profunda,
y trabajar con ellos te ayuda para la vida y te ayuda muchísimo para el teatro, ¿no? Entonces, bueno, tuve una gran experimentación dentro del Instituto del Teatro de todo ese trabajo con los sentidos, hasta que apareció como el deseo, la necesidad. En el Instituto del Teatro nos pedían que necesitaban doctores, querían que hubiera doctores, querían que fuera universitario, porque en ese momento primero era un diplomado de 3 años, y entonces cuando empezó el paso a la universidad, empezaron a estimular e intentar pues, que nos doctoráramos por la Universidad Autónoma, que tenían como un convenio. Y bueno, cuando empecé el doctorado, mi primera idea fue como hablar de Coralina, ¿no? Era como, vamos no puedo hablar de mí antes de hablar de ella, ¿no? Y lo intenté, pero bueno, ella es muy tímida y no le apetecía tener ese tipo de protagonismo que hoy le estoy dando aquí, honrándola completamente. Y entonces al principio dijo, bueno, venga, sí, porque eres tú, bueno, un poco, pero luego decía, ay, no, 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 ay, no, no, no. Entonces, bueno, yo ya me veía como a punto de acabar la tesis y que al final dijera, no, no, mejor que no. Entonces dije, bueno, voy a empezar, no, lo hablamos, desde luego, y dijo, no, busca otro tema, no quiero este protagonismo, ¿no? Y bueno, vamos a hacer la protagonista y hablar mucho de ella, pero no quiso como un libro o una tesis que fuera en exclusiva de todo su trabajo. Ya llegará. Entonces, para mí el tema más apasionante era realmente el de los sentidos. Y como en todas las tesis, al principio crees que vas a poder hablar de los sentidos y la voz. Luego ya vas acotando, acotando, acotando y al final acoté con el olfato y porque el olfato de alguna forma es el más potente. El olfato realmente, bueno, y el oído también, pero el olfato, quieras o no quieras, te transforma, digamos, ¿no? Entonces me parecía muy fácil de demostrar, aunque con todos los sentidos había, con todos no, porque hasta el 2000 no empecé con el gusto. Yo estuve desde pues 1989 hasta el 2000 solo trabajando con vista, tacto, oído, olfato. Entonces empecé con el olfato y lo primero que me planteé era cómo había dos planteamientos iniciales. Uno era cómo demostrar con instrumento actoral lo que estaba pasando sin modificar lo que es la esencia teatral. Es decir, yo no quería grabar. Lluís Pascual, un fundador del Lliure, en un libro dice, cuando una obra de teatro se graba no es nada, así de radical lo dice en un libro suyo que se llama Camino de Teatro. Y realmente para mí una obra de teatro grabada, que no ha sido trabajada antes como para que tenga un contenido visual de otra manera, realmente era difícil y no quería que este aspecto estuviera dentro de mi doctorado, ¿no? Entonces intenté buscar la manera de que se pudiera demostrar de otra forma. Yo era la primera en ese momento de un doctorado de materia práctica. Entonces, claro, si preguntaba, me decían, ¿pero en qué documento lo has encontrado? No, es que es en materia de laboratorio. Era difícil para mí encontrar la manera y al final me fui a la antropología y a la biología y entonces a través de un antropólogo pues empecé como a diseñar unos test donde lo más importante era la esencia del actor, que es que el actor necesita para poder repetir, reconocerse y conocerse, y en realidad el mismo test le estaba dando los instrumentos que le permitían reconocerse y conocerse, ¿no?
y dar los resultados. También había obviamente la visión externa, entonces desde fuera estaban todos los comentarios sobre los cambios de voz, sobre los cambios en el cuerpo, sobre los cambios en la respiración, en la presencia escénica, en la articulación o en la mandíbula o en los resonadores, pero había una parte que era del trabajo propio. Y por otro lado, gracias a Van Elizabeth, un profesor de yoga que hablaba de la cavidad nasal en un trabajo así un poco específico, Van Elizabeth fue mi inspiración para crear un método de olfacción donde hubiera más moléculas de olor que llegaran al epitelio olfativo. Y ese fue mi objetivo. Porque obviamente si llegando a un lugar y diciendo, ay, mira qué olor, no cambia mucho la voz. Pero en cambio en clase habíamos experimentado grandes cambios. Entonces necesitaba pautar y organizar lo que fue llamado, lo que llamé método de olfacción diseñado. En catalán, MOD, que serían las siglas de esto, se pronuncia mot, acaba en T final, y mot con T final quiere decir palabra en catalán. Entonces, para mí también era bonito ponerle ese nombre, que pronunciado oralmente quería decir palabra, ¿no? Cuando empecé la tesis, no había nada sobre el olfato, nada. Encontré una antropóloga que hablaba de los médicos que en el siglo XIX diagnosticaban a partir de los olores y por el olor sabían qué enfermedad tenía la gente. Encontré muchas cosas de etología animal, de todos los recursos animales pues, de selección o para encontrar comida, pero no encontré prácticamente nada, ¿no? Y bueno, seguí trabajando, hice lo que se llamaba en ese momento la suficiencia investigadora, ¿no? Que era la primera parte antes de la tesis doctoral. La suficiencia investigadora la tuve en 2004, pero justo acababa de salir, aparecer un Nobel sobre el olfato de Axel y Buch que propusieron y explicaron y consiguieron explicar una forma de recepción del olfato. Son los formistas, están los vibracionistas y los formistas, y ellos dentro de la teoría de la forma explicaban que recibíamos los olores como una llave, como un candado, digamos, ¿no? Y eso despertó un poco el estudio sobre el olfato y pude encontrar ya para la tesis, realmente también encontré artículos que me pudieron ayudar, ¿no? Porque, como podéis imaginar, una mujer y actriz realmente en nuestra sociedad no tiene o no tenía, o yo me encontraba como que no tenía el... era como difícil, ¿no? Y dices, soy actriz y soy mujer y estoy haciendo una investigación y al principio no me hacían mucho caso. Pero en 2007 tuve una gran suerte, que es que en la revista Science salió una cosa, un descubrimiento que yo había puesto en mi suficiencia investigadora en el 2004, ¿no? Entonces, claro, era como, bueno, actriz y mujer, pero en el 2004, 3 años antes de que el Science, dije que los olores ayudaban a la memoria. Cuidadín, cuidadín con las actrices, con los actores y con las mujeres, ¿no? Un poco. Entonces eso ahí fue un momento de explosión de alegría para mí, ¿no? De confiar, ¿no? Siempre digo a mis alumnos, confiar en los métodos de los actores, en la sensibilidad de los actores, de las actrices, confiar en lo que es el material del teatro. Tenemos mucho que aportar. De hecho, Peter Brook
en alguna conferencia ha dicho que lo que está demostrando la neurociencia en estos momentos es lo que los actores y la gente de teatro hemos sabido durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue importante ese momento, ¿no? Porque ya sabéis, los doctores y doctoras que estáis aquí, el arduo trabajo que representa quitarse vacaciones, quitarse horas de familia para hacer un doctorado compaginado con el trabajo, ¿no? Y entonces me dio mucho impulso para acabar y seguí y presenté la tesis doctoral sobre todo esto, ¿no? Básicamente, y resumiendo, lo que demostré es que a través del olfato, aplicando el MOD, o sea, el método de olfacción diseñado, se conseguía en el 100% de los casos, hice casi 3.000 experimentos, 2.992, pues se conseguía una mejora en la técnica. En la técnica quería decir desde que se levantaba el paladar, que se ampliaba la cavidad bucofaríngea, aumentaba la vibración, se respiraba más ampliamente. En la expresión aumentaban las gamas expresivas y también una conexión más fuerte mente, cuerpo, voz, porque realmente lo que daba es una gran organicidad. El olfato realmente nos conecta con nuestro cerebro reptiliano, nos conecta con el sistema límbico y con la amígdala y nos conecta directamente con las emociones sin pasar por el neocórtex. Entonces, a través de este fenómeno que existe en nuestro cuerpo, se produce una voz más corpórea, más animal, más instintiva, más conectada ya con lo que necesita el actor, que no es estar en el intelecto, sino estar en la totalidad del cuerpo. Con lo cual, aparte de las mejoras técnicas y expresivas, se conseguía esta conexión mente-cuerpo-voz, ¿no? Voy mirando un poco el reloj. También coincidió con una cosa, eso fue al principio, antes, ahora tiro para atrás. En el 2003, 2002, estaba yo haciendo los experimentos y resulta que un amigo, bueno, el marido de una amiga mía íntima, estaba en el grupo que secuenció el primer genoma humano, un grupo internacional, ¿no? Entonces, cuando cenábamos y le contaba, estoy haciendo esto, tal, decía, es que estamos alucinados de la cantidad de genes que tiene nuestro genoma dedicados al olfato. Resulta que en nuestro genoma, en el genoma humano, hay tanta cantidad de genes dedicados al olfato como en el sistema, en el sistema inmunológico. Entonces estaban como alucinando, porque realmente el olfato en estos momentos no es un sentido básico y crucial para la supervivencia. Puede ser en un momento determinado, una noche si hay fuego y te despiertas por el olor, pero tenemos neveras, tenemos fechas de caducidad, no tenemos depredadores a los que oler para huir, o sea, tenemos otro tipo de depredadores quizás, pero desde luego no estamos rodeados de peligros, como por ejemplo la comida, donde el olfato es crucial para saber si vas a tener salud o no comiendo eso, ¿no? En ese momento era crucial, ahora no. Y por eso me imagino que siguen todavía ahí esos genes, con lo cual para mí era importante decir, qué bien, es que está en nuestra naturaleza, vamos a desarrollar eso que está en nuestra naturaleza, por favor, vamos a trabajar con el olfato. Y así lo hice. Entonces, para el registro utilicé el test, como he dicho antes, pero al final, como era la primera de materia práctica y sabía que mi tribunal no podía ser de mi materia porque no había nadie, y entonces finalmente hice grabaciones de voz, antes y después de oler. Y claro, el primer día que hice esto fue absolutamente mágico, porque lo hice primero conmigo misma,
solo un experimento, digamos, de prueba. Y usé un texto que hacía mucho que estaba haciendo, había hecho gira por todo Cataluña y que dominaba perfectamente. O sea, yo sabía que podía repetir la misma intención y me saldría la misma voz. Entonces yo hice lo mismo como actriz sin olor, cuando grabamos sin haber olido antes, con el mod, y con olor y aplicando el mod hice lo mismo. Entonces era para mí maravilloso ser la investigadora, ser la actriz que ponía la voz, ver que por dentro yo había hecho lo mismo y en el reflejo de la gráfica había un cambio increíble que mejoraba justamente lo que era la vibración sonora y la posibilidad de llegar más lejos al espectador, entre otras cosas, ¿no? Entonces fue como un momento mágico que quiero describir aquí, porque fue un momento emocionante. Recuerdo hablar con Jaume Melendres, que ya no está, y le explicaba con pasión ese momento, ¿no? Ese momento que viví. Entonces hice grabaciones con actores profesionales que vinieron, exalumnos, todo eso sin cobrar, por supuesto. Yo estaba encantada de que venían y podíamos trabajar y conseguir y descubrir cosas como otros científicos que tenían todos los dineros y todos los medios, ¿no? Estaba encantada de la vida. Y aparecieron por el camino varias investigaciones derivadas, a pesar de que la principal y la central es la importante, la que realmente despierta y la que está contenida en todas las demás, ¿no? Por un lado, lo de la memorización, que era mucho más rápida, infinitamente más rápida, porque como conecta con la amígdala, que tiene que ver con el aprendizaje, conecta directo. Entonces los actores no solamente están memorizando más rápidamente, sino que la memorización es muy corpórea. Seguro que vosotros habéis vivido muchas veces, me he puesto un incienso, de esos que sientan tan mal a la voz, hoy, aquí. Entonces, quería ritualizar este momento. He pensado, ¿me va a dejar la voz? Bueno, total, que resulta que no solo era una memorización mucho más rápida, sino que era más corpórea, porque todos sabemos cuántas veces hemos memorizado como por aquí, y cuando baja el cuerpo, cuando realmente te conectas, cuando estás en una escucha potente en escena, se va el texto porque lo tienes aquí y no lo tienes en el cuerpo. Entonces era increíble porque da una memorización totalmente corpórea y muy, muy potente en ese sentido. Yo estaba encantada. Luego también lo usé como camino para trabajar con el personaje. ¿Vale? Esto lo dejo para el final. Otra de las mejoras era que mejoraba mucho la articulación. Eso yo lo veía en todos los experimentos, en todas las fichas que yo tenía de experimentos, en todas era mejorar la articulación, y personas que tenían problemas así fuertes con la articulación, les mejoraba muchísimo, ¿no? Yo lo asociaba con que es verdad que la lengua está vinculada a la laringe, lo que hace la laringe influencia al diafragma, con lo cual, o sea, yo lo relacionaba por la relación que tienen todos los órganos que intervienen en la fisiología de la voz, ¿no? Decía, bueno, como hay tanta relación, pues sí, entonces la lengua está más libre. No digo que no pueda ser así, pero finalmente, porque era alucinante el cambio con la articulación, era muy potente el cambio con la articulación. Entonces, de repente, leyendo a Perelló en un libro de anatomía y de repente digo, pero bueno, si tenemos el trigémino que resulta que se activa con el olfato, pero además es un nervio que interviene en los órganos de la articulación. Entonces, claro, fue como, ajá.
Perfecto, entonces vamos a aplicar los olores para mejorar la fonética. Y entonces empecé a aplicar el trabajo con el MOD, con la olfacción que había diseñado, para aprender y hacer cambios más rápidos con la fonética. Y teníamos dos factores, uno era que se memorizaba más rápido por el hecho de activar la amígdala, y además estábamos activando el nervio trigémino que intervenía en la articulación. Y luego otro trabajo, dejo el de los personajes para el final porque como es más largo, si hay más o menos tiempo, entonces lo iré regulando para que tengamos tiempo para preguntas. Y una cosa que trabajé que me emocionó fue trabajar con olores de la infancia. En ese momento, mis alumnos todavía tenían el talco como un olor de cuando eran bebés. Esto ahora ya con las toallitas y todas estas cosas que hay ahora, ya no sé qué tipo de olores podríamos encontrar, ¿no? Pero el talco era algo muy potente, pero de todas formas yo les pedía a los participantes que estaban investigando conmigo, les pedía que por favor trajeran objetos de su infancia, ¿no? Podía ser el olor de la madre, del perfume que ha usado siempre. Entonces, todas las participantes y los participantes traían cosas de su infancia. Y era impresionante. Esto ha quedado para escribirlo. O sea, os invito a que sigáis el camino porque era impresionante ver cómo en el momento en que conectaban con partes de su sistema emocional de su infancia, como realmente los niños lloran, gritan y no tienen ningún problema. Un niño tiene un diafragma magnífico, está llorando 3 horas, lo notas ahí y se queda tan tranquilo. Y ese instrumento tan maravilloso, de hecho, por eso Grotowski habla de esta vía negativa, ¿no? Que es la vía o técnica Alexander y todas las psicofísicas, ¿no? Es más dejar de hacer para recuperar la naturaleza de esta voz natural, de la que también habla Linklater y todas las técnicas, y Coralina Colón, por supuesto, y Fitzmaurice. Entonces, claro, era como ir a ese lugar donde la voz era más libre. Y era realmente un placer y un honor presenciar los cambios que se producían en ese momento. Era muy emocionante para mí. Entonces, respecto al olfato, porque quiero comentar luego lo que me habéis pedido también del respirar cuadros un poco. Respecto al olfato también, para la construcción del personaje, digamos que lo que generé fue que se hiciera un camino para buscar el olor que ibas a usar en el escenario, pero no desde un punto de vista como yo había empezado antes como actriz, que buscaba qué olor usaría ese personaje, ¿no? Si, por ejemplo, en la ronda hay un personaje que dice que lleva violeta, pues yo me pongo olor de violeta, porque es el olor del personaje, sino usar el olor como estrategia para empezar por algún lugar, porque el camino de olores es individual. Hago un pequeño paréntesis, al principio todo el mundo pensaba que iba a hacer una taxonomía y no, me di cuenta de que había un factor individual en el olor, no solo por el recuerdo, sino que luego encontré un artículo en el Nature Genetics que decía que los glomerulis, no me preguntéis mucho sobre química olfatoria, pero se activan de distinta manera según la persona con el mismo olor. Entonces lo pude añadir a mi tesis doctoral para que se viera que realmente el olor tiene un camino único y personal. Sí que es verdad que en mi investigación igual había un 70% de la gente que tenía reacciones muy parecidas con el mismo olor, pero eran tan interesantes
las reacciones y tan buenas y positivas para la voz y la expresión, el 30% de olores, el 30% de reacciones que daban con el mismo olor a otras personas, ¿sí? No lo repito porque no sé si me he explicado, era el 30% de la gente tenía reacciones a lo mejor distintas con el mismo olor, pero lo que pasaba era tan interesante. A lo mejor, por poner un ejemplo, con el limón había un 70% de que al oler con el mot les salía una voz mucho más aguda. Pero en el 30% había personas que a lo mejor no les cambiaba mucho el registro, pero ampliaba muchísimo las cavidades y descubría una emoción que normalmente le costaba salir. O otra persona realmente conseguía con ese mismo olor un enraizamiento y unos resonadores que no había conseguido nunca, aunque realmente no se había activado hacia el agudo como en ese 70%. Entonces ese 30% era muy interesante. Por eso, en todo momento hablé de un camino único, con olores, y también al buscar el personaje. Pero en el personaje era como, pero para empezar a buscar, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos a buscar? Entonces, propuse, esta es una investigación derivada que puede seguir y que se puede profundizar y ampliar, propuse dos caminos. Por un lado, la aromaterapia, que aunque no ha podido demostrar ese 100%, y Tisserand y Valnet, que son aromaterapeutas de mucho prestigio, siempre hablan del factor individual porque lo han vivido y lo han reconocido, pero sí que hay como una tendencia. Entonces, vamos a ver esa tendencia, por ejemplo, o la fitoterapia. Resulta que hay una hierba que sirve para el corazón, y en ese momento el personaje, por ejemplo, en Brecht siempre habla de enfermedades de los personajes y es muy fácil ver cómo son y en qué tipología ponerlos porque describe, como era médico, describe muy bien el personaje a través de las enfermedades que va teniendo, ¿no? Y con los síntomas muy claros, ¿no? Por ejemplo, en Madre Coraje, con la sífilis, por ejemplo, ¿no? Están clarísimos en qué fase está el personaje de la sífilis, cómo se encuentra en este momento, ¿no? Y qué representa para su vida esta enfermedad de la que sabe que se va a morir, ¿no? Y entonces a partir de ahí, con la fitoterapia, probaba de conectar esas zonas que la fitoterapia decía que estimulaba con informaciones que podíamos tener de los personajes. Por otro lado, la aromaterapia también en el mismo sentido, pero encontré la maravillosa pirámide de los perfumistas y ahí sí me enamoré. Me enamoré también, bueno, me enamoro siempre, todo el rato, estoy enamoradísima de vosotros y vosotras, o sea que... y me enamoré de la pirámide de los perfumistas, porque además hablan con nuestro lenguaje. Entonces, claro, la pirámide son las notas de cabeza, las notas de corazón, las notas de base, y son las notas graves, las notas medias, las notas agudas. Entonces, claro, era como, ¿cómo no voy a meterme ahí si están hablando con nuestro lenguaje, ¿no? Entonces sí que es verdad que nos salía, era como un punto de partida. Por ejemplo, si volvemos a la ronda, el personaje de la mujer casada, creo que es que dice que usa violeta, ¿no? Si tienes una actriz muy, muy etérea, igual tienes que darle un perfume que esté en la parte baja de la pirámide de los perfumistas, un sándalo, un roble, para que se ponga realmente en medio, que es donde está la violeta. Si tienes a alguien que es muy terrenal, que no tiene suspensión, que le cuesta la suspensión, igual necesita una nota aromática aguda, de cabeza, una mandarina, por ejemplo, para compensar y ponerse en la zona que el autor
quiere el personaje. Eso suponiendo que quieras obedecer pues, la propuesta del autor, digamos, ¿no? Pero si quieres obedecer y lo que está contando, que me parece estupendo además, y genial, lo que está contando el autor, pues es una manera de ir al medio donde está la Violeta, digamos, y alguien que fuera muy parecido al personaje tal como está descrito en la obra o tal como lo interpretamos en la obra a través de la Violeta, pues podría usar violeta, ¿por qué no? O algún otro olor de estas zonas medias, que son las zonas de corazón, ¿no? Y por eso lo llamé Camino de Olores. Y en el libro, digamos, en este libro donde explico mi tesis, hay un ejemplo que es Camino de Olores para Lady Macbeth, que no significa en absoluto que cada Lady Macbeth tenga que hacer eso, ni mucho menos, sino que es un camino con todos los detalles, cómo lo estuvimos trabajando, para que se vea un poco la manera y cómo lo estuve haciendo, ¿no? Lo estuvimos haciendo. A ver, hasta aquí la tesis doctoral. Yo empiezo en el 2000 y pensando que voy a poner todos los sentidos en la tesis, empiezo con el gusto. Entonces el gusto lo trabajo desde la memoria. Desde la memoria sensorial, con platos cocinados y en grupo, y trabajando el estímulo del plato y diciendo el texto cuando el estímulo empieza a hacer efecto. Entonces, a partir de aquí realmente es otro de esos amores que me encantan. Estoy totalmente enamorada del trabajo con el gusto. Tengo, bueno, escritos a medias que todavía no he publicado, pero estoy ahí porque ya tengo muchas fichas y he recogido bastante información práctica de resultados. Y luego, con el tacto, pues trabajábamos a través de cualquier cosa tocable y ropas de mucho tipo, y también con el cuerpo humano. Con el cuerpo humano se añade el contacto y hay algo más fuerte que va más allá de lo que es puramente el tacto, que también es emocional. Con el oído, como os he contado al principio, seguíamos los trabajos de María Blasco, una mujer maravillosa que venía al Instituto del Teatro a reciclar a los profesores en sensibilidad musical, y entonces trabajamos desde distintos tipos de acordes y poco a poco fui ampliando con distintos tipos de sonidos. Y luego está la técnica esta de respirar cuadros, que como ahora la he usado en el COVID, durante el COVID, en residencias, porque estaban ya sé que vosotros queréis la parte teatral, lo he hecho con actores, lo he hecho con actores en los museos, lo empecé, primero lo hacía con láminas que yo llevaba a clase, la lámina y tal, y de repente me pidieron de trabajar en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que es una maravilla de gótico, románico y modernismo, y además hace exposiciones temporales, y entonces me pidieron que enseñara voz y expresión oral a los guías de museo. Entonces dije, bueno, ¿aquí qué voy a aplicar? Voy a aplicar lo de respirar cuadros, ¿no? Y yo lo había hecho siempre con láminas. Y de repente me encontraba en un museo maravilloso, enorme, en unos espacios increíbles, viendo un retablo allí, respirando, y bueno, los guías de museo tuvieron unos resultados alucinantes. O sea, normalmente personas que no han hecho nada de voz pues habrían tardado muchísimo más, y realmente era un estímulo que agilizaba su aprendizaje. En ese momento además emocionalmente estaban implicados con el poder generar una técnica de voz como guías que aprovechaba lo que estaban haciendo, que era mirar el cuadro, solo tenían que poder respirarlo de una forma más
potente abriéndose a él, ¿no? Y con la técnica del MOT, porque en realidad la técnica del MOT es aplicable al olfato y aplicable a todo. Cambiaríamos de nombre, no sería MOT porque no es el método de olfacción diseñado, pero sería el método de mirar diseñado. Y entonces, cuando estuve allí, pedí para ir con los alumnos y fui con los alumnos del Instituto del Teatro al principio y recuerdo que la primera vez fue con una exposición del Greco y es inexplicable, o sea, y cuando me llamaron este año, yo estaba en un grupo de investigación que nos encontramos para compartir y hablar, donde estaba un alumno, o sea, me estaban llamando para que fuera ahora a repetir eso, y estaba con un alumno que estuvo allí cuando estuvimos con el Greco, ¿no? Y también había pues un desarrollo de la voz potente, con el estímulo tan potente. Y este año con el COVID me metí con mascarillas en las residencias de gente mayor. Me llamaron porque decían que estaban un poco deprimidos, que había que llevarles una alegría. Entonces yo estaba como un poco preocupada porque decía, a ver, nunca lo he hecho con este colectivo. Y además voy con mascarilla, ellos con mascarilla, yo con mascarilla doble, tal, pum. Entonces era como, bueno, entonces digo, bueno, si fracasamos el primer día, pues ya no vengo más, no os preocupéis. Y fue algo muy bonito, quisieron repetir y sí, realmente les llenó de alegría y les llenó de luz. Trabajamos con la Fundación Miró y con Museo Nacional de Arte de Cataluña, con piezas muy hermosas y realmente encontramos todo un mundo ahí. Sí. Y creo que ya está, hasta aquí. Pues muchas gracias por escucharme. Gemma, vos tenías algo para mostrar en un PowerPoint. Si querés, digo esa imagen de las fosas nasales y para que quede un poquito más claro cuál es la forma que proponés de respirar. Me parece interesante por ahí eso. Vale, perfecto. Vamos a ver. Voy a... Pero está como hospedadora, ¿verdad? O sea, puede ella... Sí, sí, sí. Bien, ¿Lo veis? ahí viene. ¿Lo veis ahí? Sí, sí. Aquí tenemos el epitelio olfativo y entonces lo que propongo es una olfacción horizontal, imaginando. El mote es más completo porque primero hay algo corporal de colocar los espacios, luego hay el gesto expiratorio preparatorio y al final viene esta imagen de olfacción horizontal. Gemma, ¿y qué diferencia tendría ese tipo de propuesta tuyo de olfacción horizontal con, no sé, con la otra más vertical, si se quiere? ¿Qué es lo que considerás que activa, llega más profundo? ¿Cuál es la idea? Con la voluntad podemos absorber más moléculas de olor. Ujú. Y en este caso, realmente tienes que probarlo, Rubén, y luego me lo cuentas por WhatsApp. Tienes que Bueno, probar primero sin olor, bien. una respiración vertical y una respiración horizontal. Y observar qué pasa con una y con otra. Y luego añades el olfato. Pero para el olfato yo te recomiendo que uses también las partes del MOD preparatorias para que obtengas más resultado. Realmente es o sea, explicar el MOD es un ratito y luego es practicarlo 3 o 4 veces hasta que lo tienes bien integrado para usarlo siempre. Pero esto de la respiración, yo te lo puedo decir, pero será más interesante si todo el mundo que ve este vídeo y vosotras y vosotros podéis probarlo. Aquí lo dejo, ¿cómo lo ves? Bien, está ¿Te bien. parece bien? Lo veo muy bien.
Bueno, Pero yo te voy a... tiene que ver con lo que tú decías, vas a ver que vas a preferir horizontal. Tiene que ver con profundidad, tiene que ver con... Pero en el caso del olfato, además, tocan muchas... No es lo mismo que yo ahora, este incienso que he puesto, pues, claro, lo huelo, pero estando así, y no me cambia la voz. En cambio, cuando hago esta especie de absorción de moléculas de olor, toco, la cavidad nasal es muy profunda hasta aquí, entonces toco, está en la parte de arriba y toco el epitelio olfativo y es cuando va directo a la amígdala sin pasar por el neocórtex. Entonces es una interpretación mucho más instintiva la que da. Por eso en la memorización puede producir efectos súper positivos para los actores. Bien, yo desde hace un tiempo, eh, no es una pregunta, no estoy pretendiendo que me la respondas. Te voy a compartir una inquietud, ¿sí? Yo tengo la sensación que de los 5 sentidos, que si bien todos nos vinculan con el mundo externo, hay algunos en los cuales nosotros accionamos sobre el mundo y otros que vienen hacia nosotros, ¿sí? Creo que, por ejemplo, el tacto y la vista van, el oído entra, el olfato y el gusto. Y sobre eso hay algunos en los cuales creo que tenemos más control, entre comillas. Yo puedo cerrar los ojos, dejar de observar, taparme los oídos, dejar de escuchar, decidir tocar o no tocar. Pero en el caso del olfato y del gusto no puedo decidir no oler o no gustar voluntariamente. ¿Y por qué lo traigo a colación? Mi hermana tiene COVID, tuvo COVID y perdió el olfato y el gusto. Y su preocupación es por primera vez en la vida que se da cuenta de la importancia del olfato y el gusto. No percibe si una comida se está quemando, no percibe si está salada, no percibe si hay fuego en la casa. Entonces, en algún momento he pensado, ¿para qué? ¿Para qué el COVID? ¿Por qué el COVID plantea esta idea de eliminar esta posibilidad de trabajar sobre esos sentidos? No tengo la respuesta, pero digo, no sé, hasta me parece que no es casual, no sé. Y vinculándolo con esta idea de lo más primitivo, de lo más primario, no sé, hasta podría aventurar si no es para volver a recuperar el sentir y dejar de pensar tanto, de poner tanta cabeza en este mundo. Y, y me gustó mucho de todo lo que fuiste desarrollando, esta idea de, como de estar abierto al percibir el mundo que nos rodea, eh, obviamente de un modo sensitivo. Creo que la prisa y el apuro del mundo actual nos lleva a perder de vista muchas cosas que están en nuestro entorno y que son materia prima fundamental para el trabajo del artista, del actor y del artista en general. Eh, entonces, esta idea de poner en el centro el sentir a través de los sentidos, me parece una propuesta muy buena, muy enriquecedora, que además, cuando te escuchaba, me daba mucha risa esta idea de el cientificismo, ¿no? Que tenemos que dar pruebas científicas, porque es una tesis doctoral y entonces todo tiene que estar demostrado y avalado por el método y herramientas o instrumentos que permitan dar cuenta de lo que estamos investigando. Y, y además, en esta idea también de que, bueno, salvo alguno que pueda tener alguna carrera previa más vinculada con lo científico, en general todos nosotros venimos del mundo del arte, de la actuación o de otro lugar, más alejado de la razón, ¿no? De lo cartesiano y demás. Entonces, sí, bien, me imaginaba en tu relato las enormes dificultades iniciales, la validación. Bueno, eso. Eh, abrimos los micrófonos a ver que alguien pregunte. Me Yo, acompaña. Flavia, la veo ahí con ganas. Está Bego. de todas formas, Rubén, me gustaría responderte, aunque no era una A pregunta. ver, tenés respuestas. Muy bien, muy bien. Hipótesis, por lo menos. Si no hay muchas preguntas así rápidas, pero voy rápido. A tu hermana, por favor, pásale el capítulo del mod, porque con la
olfacción horizontal y haciendo ejercicios y con la respiración horizontal vuelve mucho más rápido el olfato después del COVID. Está Ok. ya, o sea, ya he tenido personas conocidas que me lo han comentado y con todo lo que es justamente esta respiración horizontal, que está bien explicada, o se la explicas tú, la Mm, pruebas, se la explicas y tu hermana le va a volver mucho más rápido el olfato gracias a esta técnica. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, sí que es verdad que algunos sentidos, como tú decías, bueno, tenías razón en todo lo que decías, pero dentro de la técnica que yo estaba trabajando, el objetivo es que todos, o sea, a ninguno ir hacia ellos. Es decir, si yo estoy en respirar cuadros, no voy a mirar el cuadro, sino que dejo que el cuadro bien. venga y entre en mí. Y de alguna forma también en el tacto. Ok. Una de las cosas que me decía mi hermana es que estaba muy preocupada por perder los recuerdos. Y eso me conmovió enormemente porque ¿no? Los recuerdos de los olores, ¿no? Y, y decía, qué loco, porque justo estaba leyendo tu libro y cuando recién hablaba de los olores de la infancia pensaba en eso, ¿no? Pero nada, no, yo creo que el cuerpo es sabio y que eso no se va a perder. Pero bien, Deseo una pronta recuperación a tu sí, hermano. sí, bien. ¿Preguntas? Hola, sí, ¿se me escucha? ¿Qué hace Flavia? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Gemma. Qué interesante. La verdad, cada una de estas intervenciones en estas charlas abre un mundo y realmente el que abriste vos es así de muchas imágenes también, porque las cosas que ibas contando, inclusive hasta llegar al museo y los cuadros, me imaginaba estar ahí. Esto último que dijiste también de que te llegue en lugar de ir hacia, es también muy interesante como una propuesta también actoral, ¿no? No siempre querer estar poniendo, sino también dejar que suceda, ¿no? Eh, bueno, me quedo con todas las preguntas, esto de la respiración horizontal y todo esto, así que no sé, que llegue rápido ese libro aquí a la Argentina, no sé cómo hacemos. Este, em, por un lado, quería comentar que también, como hemos hecho en las charlas anteriores, un poco unir con los temas que se han tratado. eh, Rudolf Steiner, de quien proviene la formación del habla, de la que estuve hablando, también hace un trabajo con los sabores, que quizás lo conozcas. Y bueno, cuando me enteré que ibas a hablar del olfato, enseguida hice ese link, que si bien sobre todo se va a referir a lo que sucede en el rostro, pero que perfectamente luego ese rostro influido así por un sabor va a producir una voz determinada. Así que si no lo tenías, te lo puedo enviar por mail. Bueno, sí, sí, claro. Y la pregunta después más concreta y más mundana por ahí, pero justamente estaba teniendo muy en mente unos estudiantes que tienen ceseo y con esto que decías me preguntaba si entre todas las implicancias, que la verdad algunas me parecen eh, impensadas previamente, ¿no? A que lo contaras, ¿no? Cómo puede influir el olfato, si no hay también algo de esto que relacionabas del olfato con la adicción, si has observado algo en relación con este tipo de hábitos que, bueno, están muy engendrados, ¿no? Cuando son hábitos como el de un ceseo, por ejemplo, si has tenido oportunidad de trabajar algo así en ese sentido. Digamos que el trabajo con la fonética es
tal como lo he trabajado, era con el no es, es una asignatura que he hecho a veces, pero que normalmente no la estoy haciendo. Entonces no tengo tanto número de prácticas como para decirte algo, pues lo probé con 2.000 personas y 2.000 mejoraron o 1.900, ¿no? Pero, porque es una asignatura que la hago menos veces. Pero yo te diría que lo pruebes realmente, porque yo siempre que he probado los temas de fonética con el olfato es como que hay mucha velocidad de aprendizaje haciendo lo que se hace normalmente. Yo el seseo muchas veces lo trabajo a base de hacer primero R's, que me encantan además las R's de Steiner, ¿no? Y primero con R's y luego voy a la S. Pero usando el olfato es como que se agiliza, porque se memoriza. Y por la activación del trigémino, pues todo puede funcionar y se estimula, se estimula, se estimula, se estimula. Entonces, con una buena estimulación, depende del nivel, digamos, ¿no? De si hay del nivel de gravedad, necesita más tiempo o menos, pero en todo caso se agiliza mucho respecto a lo que sería hacer solo los ejercicios sin el olfato. Eso es lo que yo he podido comprobar y bueno, me encantará que me pases esto de Steiner y me encantará que me digas si lo pruebas, qué va ocurriendo y que estemos en contacto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hola. ¿Cómo Hola. vas? Sí, Hola, Rubén. Pudiste llegar, muy bien. Sí, llegué corriendo, pero llegué. Es un placer, Gema, realmente fantástico. Me quedé enamorada de vos y me quedé enamorada de lo que planteás, porque es un mundo nuevo, como dice Flavia, ¿no? Es entrar a lugares nuevos en cada una de las charlas, y te agradezco muchísimo, porque para mí realmente muchas de las cosas que planteabas era un mundo nuevo. También te quería comentar algo parecido también a lo que dijo Flavia, pero cuando trabajamos con la técnica del Reuhardt, hemos hecho experiencias de Alfred Wolfson, que trabajaba con los soldados que venían de la guerra y que habían perdido la voz. Él los llevaba a los museos y los tenía mucho tiempo dentro de los museos en conexión con los cuadros, ¿no? Y después de conectarse con los cuadros, tal vez esta empatía de que llegue a mí, empezaban a trabajar los sonidos de los cuadros. Y después, ¿cómo sonaría ese cuadro, ¿no? Este lo llevaba por el lado del sonido. Y me acordé de ese trabajo de Wolfson, que lo he hecho, que tuve la oportunidad de trabajar con cuadros, y realmente es muy lindo, porque pensaba todos los caminos, todas las variables que tenemos para llegar, cada uno por su lado, pero esto que dijiste de el actor en la totalidad, ¿no? Pensar que todos estamos como trabajando con un objetivo común, que es llegar a la totalidad de nuestro ser y de nuestros alumnos en la medida que se puede, ¿no? Me hiciste acordar a las experiencias de Wolfson con los cuadros, y decirte que quiero tu libro urgente, igual que Flavia, lo quiero en la Argentina, porque me salen muchas cosas para contarte, para preguntarte, y bueno, creo que con el libro resolveríamos alguna de esas preguntas. El mod la quiero saber ya, yo soy capaz de quedarme un ratito más y que nos cuentes todo, como el mod, y que nos haga el ejercicio, estamos acá, porque realmente es un descubrimiento el mod. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, me encanta eso que cuentas, wow, qué hermoso. En el libro hay una aportación maravillosa que no he comentado antes, que es un prólogo de Begoña, que se llama Hacer visible lo invisible. Gracias, Begoña. Gracias a ti. Bueno, está el prólogo también en catalán de Salvador Oliva y el de Begoña, que tienen, bueno, me encanta. No sé si me has preguntado algo, Silvia. Pero sí, nos podemos encontrar más veces. Yo propongo que esto no se acabe. ¿Qué os parece?
Claro que sí, claro que sí. El libro realmente, si se pide Antígona, creo que llega vía... Se pide Antígona, ¿verdad, Bego? Sí. Antígona, la editorial, me dijo que estaba haciendo envíos fuera de Europa. De hecho, bueno, a Costa Rica no llegó por un tema de problemas internos y tal, pero a México sí. Y yo creo que Argentina también. En el caso de que no se pudiese, Editorial Antígona es quien lleva la distribución. Si les escribís, pues ellos os pueden dar toda la información. Y si resulta muy complicado desde el punto de vista económico, aduano, lo que sea, pues o contactar o bien con Gemma o bien conmigo, que he sido la que he enviado a aquellos compañeros como Rubén o algunos otros compañeros de otros países que me han dicho que tenían problemas y se lo he enviado yo, o sea, en un envío normal y ya está. Muchísimas gracias, lo vamos a tener en cuenta. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta? Georgina, sí, vamos, sí. Hola, yo estoy en México y pues sí, súper interesada. Para mí esto que tú has comentado me parece sumamente revelador. Yo hice una maestría en audición y lenguaje, justamente en la Secretaría de Salud. Y bueno, esto que dices de cuidado con una mujer actriz, yo soy directora de teatro, pero cuando quise hacer la maestría no me dejaban porque yo no era parte de esa comunidad, ¿no? Y bueno, sí pasé el examen, hice la maestría. Pero entiendo perfectamente todo lo que dices del método científico, de comprobar, de hacer la estadística, de, bueno, ¿no? De caer, de tratar de embonar en todo eso. Y me identifico muchísimo con muchas cosas. También con, bueno, de mis propios experimentos, que yo me pongo un entrenamiento fijo, ¿no? Para mí todo el tiempo. Parte de estos experimentos justamente es con sabores, con formas, con colores, y pues estar haciendo todo el tiempo este estímulo sensorial. Y me parece increíble esto también que hablan de Roy Hart, ¿no? Y bueno, de otros métodos, de cómo cuando uno investiga en uno mismo, llegan estas coincidencias, ¿no? El cuerpo es tan sabio que las conexiones se dan. Entonces, bueno, para mí un placer estar aquí con ustedes y escucharte. Y gracias, Rubén. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vos sabés, Gemma, que yo tengo una amiga que invité hoy, que no vino, que no está aquí en Tandil, sino en Mar del Plata, que es otra ciudad, que, bien, es bastante ecléctica en sus búsquedas. No es actriz, ¿eh? Ella trabaja como en un centro de rehabilitación con peces. De la misma manera que está la equinoterapia, que no sé si existe en España, que es el trabajo con caballos para trabajar determinadas patologías o acompañar los procesos de determinadas patologías, ella trabaja con peces. Yo dije, bueno, esto ya... Bien, y en eso de los peces, yo le compartí parte de tu libro. Ella hace flores de Bach, tira las cartas, hace tarot, o sea, tiene un amplio espectro, ¿no? Y ella en un momento me dijo, en definitiva siempre es descubrir el acertijo. Y yo me quedé mirándola un poco porque no entendía de qué me hablaba. Entonces me hablaba de la vibración del color, de la forma, que todo era vibración, que el olor era vibración, y que esta concepción que tenemos se puede diferenciar en la naturaleza, como si se quiere, lo podemos pensar así. Tal vez esto me traiga algún problema, masculino y femenino. ¿Sí? Entonces, que hay formas que tienen una vibración que van hacia lo masculino y otras vienen hacia lo femenino. Y ella decía que, por ejemplo, en un estanque podía identificar rápidamente con un vistazo los machos de las hembras, por la forma. Lo redondeado era femenino, lo puntiagudo era masculino. Y esa idea de encontrar el acertijo lo trasladaba a las formas geométricas, a los olores, a las texturas, ¿no? Como que esa era su gran llave para poder identificar
las cualidades de los objetos y las cosas que nos rodeaban. Y me pareció interesante la forma, ¿no? Descubrir el acertijo. Y me lo planteaba obviamente con la pirámide de los olores, de los perfumistas. Entonces, bien, nada, ahí trajimos un poco de esoterismo a la charla, ya que le faltaba poco a esto. Para Javier, mirá la ceja de Javier, mirá la ceja de Javier. Pobre Javier. Y bueno. Bueno, ¿algo más ahí dando vuelta? ¿Alguna cosa más? Bueno, yo quiero compartir que efectivamente yo he puesto en práctica en la medida que he podido, no con la experiencia ni con todo el conocimiento que tiene su autora, pero el método de olfacción y realmente es efectivo y es increíble cómo estimula la sensibilidad y la mejora en la calidad vocal de los alumnos, ¿no? Respecto al texto, pero también respecto a su propia sensibilidad y a su propio trabajo de introspección interna, ¿no? En relación a lo que tienen que trabajar. Y todas las herramientas que también propone en su libro Gemma, de alguna forma nos quitan a los actores la responsabilidad de tener que buscar en nosotros muchas veces los estímulos o que no encontramos o que no hay resortes para poder manejarlos a la hora de estar proactivos hacia un texto o hacia una propuesta de trabajo, ¿no? Entonces, que el estímulo venga desde fuera para encontrarlo dentro, me parece que además de quitarte responsabilidad, es maravilloso porque entras en una percepción sensorial que para el actor yo creo que es fundamental, ¿no? Patsy Rodenburg también habla de esto, ¿no? De los 3 círculos de percepción sensorial que se tiene. Eso por un lado. Y luego me pareció alucinante el hecho del camino que puede tener, cómo se construye un personaje a través de los olores, cómo eres capaz de generar, de construir una atmósfera interna y externa a través de los olores y que ya sales conectado y desde un lugar, ¿no? Que no tiene que ser una búsqueda interior, sino que ya te lo da el propio olor. En relación a lo que estabais hablando de los cuadros, yo suelo ir antes de la pandemia al Museo del Prado, pero yo lo relaciono justamente con el profesor que les da Historia del Arte. Entonces, con el profesor de Historia del Arte lo que hacemos es ver cuadros y en la forma del cuadro y en los vestidos que vemos de los cuadros, sobre todo del siglo de oro, para trabajar verso, vemos desde qué lugar puede estar el sonido o en una actitud desde dónde puede salir ese lugar vocal, ¿no? En esas actitudes en los cuadros. Con lo cual, esos sentidos que incluye Gemma, o sea, son absolutamente, yo creo que imprescindibles, ¿no? A la hora de trabajar con los actores. A mí me gusta decirle a los alumnos que uno es artista porque también sabe explicar su arte, ¿no? Entonces, que Gemma aportase, cuando yo descubrí a Gemma hace unos años, fue como también un wow, esto se tiene que publicar también en castellano, ¿no? Para que vuele a más sitios. Realmente hizo todo un camino personal, pero de sensibilidad, de validar la sensibilidad, ¿no? Porque siempre trabajamos de forma técnica, se les da técnica, hay una parte sensitiva que parece que pertenece al actor, pero que nosotros no somos capaces de manejar. Sin embargo, a través de estos estímulos y estos sentidos, pues tenemos una herramienta más, ¿no? De trabajo artístico. Y ya no me enrollo más, solo quería decir eso. Bueno, Javi, la verdad, lo nuestro, mirá el reloj. Lo nuestro es un relojito. Así. Espectacular. Estuvo muy Espectacular. interesante. Bien, nos estaríamos viendo en el último encuentro con Silvi, que nos va a hablar seguramente de su experiencia en el Roy Hart y de todas sus inquietudes. Y bien, vamos a tratar, según Javier ahí me está solicitando, me puso la otra vez un mail así extorsivo, lo quiero poner en público aquí. No, vamos a tratar de continuar con el ciclo el otro cuatrimestre. De hecho, le voy a pedir después a mis compañeras que me puedan asesorar con algunos nombres y vamos a intentar continuar el otro cuatrimestre. ¿Te parece, Javi? ¿Te parece? ¿Te parece, Vero? ¿Te parece?
Bueno, nada más, chicas. Un gusto, chicas, chicos. Hay un Sebastián Zampini, está también acá. Bueno, Bueno, un beso. muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Yema, en nombre de Javier Campos, secretario de Investigación y Posgrado, y mi compañera María Emilia Zarini, que comparte el área. Les agradecemos por esta tarde y quería agregarles que va a estar en la plataforma Arte por Ver, fue transmitiéndose, pero también queda cargado en esa plataforma si quieren volver a ver la charla. Si alguien quiere agregar algo más, y si no, nos despedimos hasta el próximo encuentro. Un placer, muchas gracias. Gracias, Yema. Gracias, chicas. Un beso enorme. Cuídense mucho. Igualmente, nos vemos pronto. Adiós.